Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Camilo FJ, fundador de Digitalosaurios. En Digitalosaurios nos apasiona acompañarte en el camino de entregar tu sabiduría, tus dones, tus capacidades en el mundo virtual online, todo conectado, conectada con tu propósito y de la manera más rápida, más fácil posible. Entonces, hoy me alegra mucho, me emociona mucho presentarles a Giovanna Granada, buena amiga, terapeuta, me ha dado la mano en muchos procesos muy importantes. Y bueno, entonces, bienvenida, Giovanna. No, pues yo más feliz de estar aquí y de poder conversar estos temas, de verdad que para mí son tan importantes. Y yo también me he servido en los procesos con Camilo y entonces, bueno, aquí hemos hecho esa colaboración en nuestras vidas y ha sido un ejercicio muy poderoso, creo que lo que nos hemos podido brindar. Muy feliz y muy dispuesta a compartir este espacio contigo, Camilo, y con todas las personas que están ahí escuchándonos. Y bueno, obviamente esperando que este espacio sea la oportunidad para compartir información de valor y que nos ayuden a crecer y a seguir creciendo a todos los que estamos en estas comunidades conscientes. Así es, qué bonito, qué bonito. Bueno, entonces, primero cuéntanos, por favor, un poquito de tu historia de vida. Por ejemplo, yo tendría una pregunta inicialmente. ¿Qué te llevó a estudiar psicología? Ay, Dios mío bendito. Eso es una historia muy tesa, porque bueno, yo soy de un pueblo, yo soy de Belalcázar, Caldas. Eh, esto es una infidencia, yo era un personaje en el colegio, yo siempre he sido una persona así como muy espontánea, muy alegre. Y a mí no me iba bien, entonces llamaban mucho a mi papá del colegio, ¿cierto? A ponerle quejas mías. Yo era de verdad un personaje, de los personajes bravos del colegio era yo. Y entonces imagínate, o imagínense que cuando mi papá me insistía mucho, estudie, a mí y a mis hermanos nos insistía mucho con esto. Y un día yo dije, pues sí, ensayemos a ver, así como quien no A quiere ver la cómo nos cosa, va con ¿cierto? eso. Como, a ver de qué pendejadas que habla mi papá, ¿cierto? Estudie, porque yo en realidad no lo planteaba pues así significativamente para mi vida. Y me fui para Manizales con unas personas del mismo pueblo, ¿cierto? Con una compañera que se graduó y con la mamá de esa compañera, porque yo en Manizales no tenía dónde quedarme y me fui con ellos. Y en Manizales hay un barrio que se llama La Isla. Entonces nos fuimos a vivir a ese barrio, pero resulta que La Isla es un barrio Sí, fuertecito. un poquito fuertecito, claro. Y entonces imagínate que un día fue mi papá a visitar y mi papá no sabía que yo vivía en La Isla. Y entonces ese día me dijo él, usted no vuelve por allá, usted no vuelve por allá, usted. Entonces cuando yo vivía en Manizales, mi plan era estudiar antropología. Yo quería ¿En estudiar serio? antropología, yo no Qué sé, mi va. plan no era, o sea, yo me vine a dar cuenta que algún momento antes de mi vida sí había querido estudiar psicología porque algún día revisando unos papelitos encontré que en décimo en el colegio nos habían puesto proyecto de vida y yo había escrito es que en el proyecto de vida estudiar psicología. Es que ¿dónde saqué esto? Estudiar psicología. Y bueno, pero eso fue pues obviamente lo revisé mucho tiempo después, pero en ese entonces yo me vine a buscar antropología a Pereira porque aquí en Pereira sí teníamos familiares y en Pereira no había antropología. Entonces yo dije, ok, entonces tocó estudiar algo medianamente parecido. Y lo único que encontré fue psicología. Entonces yo dije, bueno, bendito Dios, hagámosle a la psicología. Igual también la señora donde yo me fui a vivir, una señora que aprecio muchísimo, me recomendó también estudiar psicología. Me dijo, Ujú. no, tú tienes el perfil para estudiar psicología, de verdad. Y yo dije, pues hagámoslo. Y yo dije, lo importante es que no tenga matemáticas. Claro, cuando entré a estudiar psicología me llevó el choque de que efectivamente hay matemáticas uno, 2, estadística, psicometría, mejor dicho, el susto que me pegué. Pero pues fue una experiencia muy bonita porque aprender este tipo de cosas
me llevaron a entender otro tipo de cosas también, otro tipo de procesos. Y así fue como llegué a estudiar psicología, yo creo que mi alma lo tenía destinado, pero mi mente consciente no lo sabía. Ah, oiga, pues mi alma Entonces, lo tenía destinado, pero mi mente consciente no lo sabía. Tome nota. Ah, no, exacto. no, yo creo que hay algo más allá, superior a mí, porque si alguien me pregunta, bueno, Joana, ¿tomaste una decisión acertada al estudiar psicología? Yo puedo decir, tomé la mejor decisión de mi vida. Para mí, no, o sea, yo no me veo a mí en este momento de mi vida siendo otra cosa que no sea psicóloga. Wow. Entonces, para mí la psicología es un proceso y un aprendizaje increíble y yo adoro la psicología. Y entonces, bueno, así llegué a estudiar psicología, aunque mi mente consciente no lo sabía, yo empecé a hacerlo y empecé a sorprenderme. Como siempre fui esto es una cuestión también que me parece muy chévere compartirles, y es que, claro, yo estudié en un colegio agropecuario en Belalcázar, y entonces imagínate que fue muy particular porque yo no, a mí me hacían las tareas los compañeros, yo era de los de la copialina, ¿cierto? Yo era de ese tipo de personas. Y entonces, cuando llego a estudiar psicología y nos ponen los mamotretos que hay que estudiar en psicología y leer, yo no sabía leer, Camilo. Entonces, imagínate lo que significó para mí Uy. Hmm. empezar a aprender, a entender. Yo sentía que mi mente no comprendía la complejidad, que ya de por sí estudiar la mente y la psique humana es ya bien complejo. Imagínate para una persona que no tiene la costumbre de leer, que intelectualmente no es muy desarrollada, por decirlo de esa manera, que siempre fui un personaje en el colegio, que nunca le presté cuidado, que siempre, como te decía, me dedicaba a la copialina, ¿cierto? Entonces, pasar de ahí a leer estos mamotretos, a estudiar, yo creo que para mí fue el triple de esfuerzo. Y ahí me di cuenta y ahí descubrí el gran poder que tiene la entrega y la disposición. Porque cuando yo empecé a estudiar psicología, aunque me costara el alma, yo nunca me había imaginado a mí leyendo hasta tarde y volviendo a leer un texto y volviéndolo a Ujú, releer para poderlo comprender. Mientras mis ujú, compañeros lo leían una vez porque tenían muy buena comprensión lectora, yo lo tenía que leer 3 veces para poderlo comprender. Fue un ujú. ejercicio muy complicado, muy Uy, difícil, pero creo que fue una experiencia muy auténtica porque finalmente me permitió darme cuenta que finalmente los límites son mentales, ¿cierto? Porque para mí, incluso mi papá me decía muchas veces, usted sí va a poder. En segundo semestre perdí una materia que se llamaba Fundamentos Históricos y Epistemológicos de la Psicología. con Y esos recuerdo el nombres profe, ya, pucha, ya queda y uno era asustado. no, pues imagínate, filosofía pura de dónde aparece la psicología, ¿cierto? Toda la historia. Unos mamotretos, y yo perdí esa materia en 2,7 y uno pasaba con 3. Yo decía, Dios mío bendito, pero no era porque no le hubiera puesto el alma, era porque definitivamente no entendía. No entendía, Ujú. yo no entendía, no, mi cabeza no lo diligenciaba, no lo procesaba. Y entonces fue muy particular porque me tocó al siguiente semestre. Yo dije, pues pucha, voy a matricular todas las materias y voy a matricular esta. Y me voy a demostrar que soy capaz. Y la saqué. Fue una experiencia tesa, pero Wow. bueno, ahí está el demostrarnos a nosotros mismos que cuando le ponemos fuerza, amor, empeño, gusto, alegría a las cosas, por muy difíciles que parezca, pues terminan siendo posibles. Ahí te Qué cuento, así bonito. llego a estudiar psicología. Así llegaste a estudiar psicología. Muy interesante esa Ujú. historia. Sí, Bueno, y sí. otro, me imagino que otro, pues otro paso ya más adelante, pensando pues en que terminaste psicología, entonces, ¿en qué momento tomaste tú el camino de ser psicóloga de pareja? Porque podías ser psicóloga de mil cosas, ¿cierto? O sea, ¿por qué el tema de pareja? Sin tener que entrar, obviamente, pues en intimidades. No, yo creo que para hablar del tema hay que hablar de intimidades, Cami. Ah, entonces tú dirás hasta Sí, dónde quieres llegar. listo, listo. Yo
considero que en las relaciones de pareja yo era la más tóxica de todas las tóxicas. Yo lo he contado muchas veces, porque no me avergüenzo de decirlo. No me avergüenzo de decir que yo en esto del amor nunca fui la más, al principio de mi vida, ahora cierto, el cuento es otro completamente diferente, muy opuesto. Pero resulta que, uf, yo tenía relaciones muy traumáticas, muy tormentosas. Sí. Generalmente las rupturas, supremamente celosas, supremamente. Y un día yo trabajaba con el tema étnico porque siempre fui una apasionada de la población étnica. Yo, de hecho, mi plan no era ser psicóloga clínica, sino ser psicóloga social. Y entonces empecé trabajando con población indígena, con temas espirituales y todo este rollo. Y un día yo dije, mira, estaba enferma, me daba gastritis, migraña, me puse muy mal para la institución que trabajaba, me exigían demasiado y luego hacer procesos de concertación y conciliación con procesos y con temas indígenas no es un ejercicio fácil. Y finalmente yo dije, no, yo voy a renunciar y renuncié. Yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y yo dije, no, pues busquemos. Y empecé a buscar. Y en ese momento tenía una pareja muy creativa que me decía, no, ven, dedícate a trabajar temas energéticos, a ti siempre te ha gustado el tema espiritual, el tema así más conectadito. Y yo, hombre, pues sí, y empecé por ahí. Y un día, en una conversación con esta persona, yo dije, ve, ¿qué tal la psicología de pareja, la terapia de pareja? Y pues esto fue una cosa muy increíble porque a partir de ahí surgió este tema de amor en pareja. Y lo más teso de todo es que surgió como una respuesta a todo este ejercicio doloroso que yo viví en mi experiencia de vida frente a la relación. Yo creo que ese tema de las relaciones de pareja son muy complicadas y hay que sanarlas. Entonces ahí yo dije, entendí que para poder ayudar a otros tenía que empezar con ese proceso personal y empecé también un proceso psicoterapéutico donde empecé a trabajar esas relaciones traumáticas y tormentosas que yo tenía. Y yo dije, no, esto me gusta, porque entonces ya empecé yo a ver que si era posible cambiar unos celos, ya empecé yo a ver que si era posible sentirse bien con uno mismo, no estar angustiado porque la otra persona hacía o dejaba de hacer. Entonces, Cami, ahí yo dije, no, esto es lo mío y empecé a estudiar, a revisar, a leer y me lancé con el tema de amor en pareja. Y así fue que tomé la decisión de dedicarme a la psicoterapia de pareja. Fue y ha sido muy bonito porque yo por experiencia personal, y por eso les digo, hay que hablar desde la intimidad, porque por experiencia personal puedo decir que sí es posible tener relaciones de pareja saludables, que sí es posible amar diferente a como nos han enseñado a amar. Hay algo que quiero compartirles. Yo recuerdo que mi papá en mi infancia me decía, mi papá marcó mi vida con sus creencias y sus visiones, ¿cierto? Mi papá siempre nos decía, usted estudie, usted no vaya a depender de un hombre, ¿cómo se le ocurre? Usted, mejor dicho, usted que nunca un hombre la tenga que mantener, sea independiente. Esas eran las palabras de mi papá. Claro, a la hora de yo relacionarme con los hombres, bueno, y por el contrario, estaba mi papá diciéndome esto y por el otro lado estaba mi mamá subvalorada, ¿cierto? Una mujer tradicionalista con un hombre machista, ¿cierto? Que nos decía a sus hijas, estudie y no se deje mantener de un hombre, porque él tenía miedo de que nosotros repitiéramos la historia que él le hacía tener a mi mamá. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, eso se llama una identificación con el similar, me identifico con mi padre, en el sentido que me vuelvo como él. Entonces yo me volví autoritaria. Dejarme mandar, olvídate. No, no, no. Las cosas eran, como Joana decía, súper controladora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a notar eso y logro entender que tenía una identificación con mi padre, y que mis relaciones generalmente se acababan por ese autoritarismo, por esa imposición, ¿cierto? Por ese tipo de cosas en la vida.
yo dije, no, esto no puede ser, esto tiene que cambiar. Y entonces empecé a hacer ese ejercicio. Para sanarnos, toca tocar nuestras propias intimidades. Y para hacer lo que hacemos en psicología y lo que yo hago en psicoterapia de pareja, toca tocar las intimidades de las personas, porque es muy íntimo hablar de estos procesos. Así es, qué bonito. Y sabes que tú dijiste una cosa que me lleva a algo que yo repito mucho cuando uno está pensando en asistir a otros, en ser terapeuta, en lanzarse, por ejemplo, a ya animarse a hacer temas virtuales online ya para tener un alcance diferente, pues ya no solo local, sino abrirse más. Y ese es el bloqueo mental que uno cree que tiene que estar, entre comillas, listo para empezar a asistir y para salir a entregar y para salir a enseñar. Y muchas veces es en el caminar, en el hacer, en el asistir, ahí es donde uno se termina de formar y se termina de pulir. Y mucha gente espera demasiado porque tengo que hacer otra formación, porque tengo que hacer otra carrera, porque necesito otro certificado antes de lanzarme sí, a A acompañar a emprender. otros, a Así es. emprender. Así es, Cami. Yo siempre, por ejemplo, en el tipo de procesos que yo hago, y yo creo que en la mayoría de cosas en la vida, ¿no? Nunca estamos listos. Porque es que cuando trabajamos nuestra mente, cuando trabajamos nuestro espíritu, cuando trabajamos nuestras creencias, cuando trabajamos nuestra infancia, nuestro árbol genealógico, cuando trabajamos todo lo que somos, siempre sanamos una cosa y por allá se detona otra. En lo Así profundo es. de nuestra estructura psicológica, de nuestra psique, aparece otra. Y entonces esto me parece increíblemente bello, porque nos vamos esculpiendo, nos vamos puliendo, y luego resulta que aparece otra aventura que sanar, y entonces nos entregamos a sanar esa nueva aventura, y luego se aparece otra nueva aventura para sanar, y esto termina siendo una experiencia de vida que a la larga no es fácil, pero que cuando nos ponemos a mirar nos damos cuenta que ese ejercicio terminó siendo realmente sanador y restaurador para nuestra alma, para nuestro espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca probablemente vamos a estar listos, que si nos quedamos esperando estar listos, Cami, yo creo que eso nunca va a llegar. Yo creo que lo más importante es decidir lanzarse y construirse en el camino. Como tú lo decías, yo creo que eso es muy importante. Ir en el camino tejiéndonos, ir en el camino esculpiéndonos, ir encontrando ciertos acertijos, desentrañarlos, abrir otro, volver a desentrañar esos otros y vivir la vida como una real aventura. Qué bonito, sí, eso a veces no es tan fácil, pero poco a poco vamos como tomando esa perspectiva, ¿cierto? De empezar a ver la vida y todo eso es más como una aventura un Everest que hay que escalar, ¿cierto? Y lo más teso de esto es que duele, no es algo fácil, duele porque esas aventuras no son tan fáciles de transitar, a veces nos confrontamos, a veces nos da miedo, a veces nos angustiamos, a veces nos preocupamos. Pero bueno, como muchos lo dicen, ¿qué sería de la vida sin esas pequeñas encrucijadas que nos permiten descubrir en nosotros nuestra fuerza interna? Entonces, lo que hay que hacer es experimentarlas, verlas, llorar, nunca negar nuestra emoción, nunca. Y luego, después de llorar, darnos cuenta que somos supremamente poderosos y tenemos la capacidad de restaurar. Eso es muy bonito, muy La bonito. capacidad de restaurarnos, importantísimo. Sí, yo creo que todos los seres humanos tenemos esa capacidad. No sé tú qué piensas, Cami, pero yo creo que eso es lo que llamamos en psicología la resiliencia, nuestra Resiliencia. resiliencia. Sí, cuando somos capaces ante las adversidades, eh, poder, ¿cierto?, volver a encontrar y confiar
en que nuestra mente, nuestro ser, siempre tendrá un as bajo la manga para encontrar el camino. Lo que pasa es que nuestra naturaleza humana es por naturaleza muy controladora. Entonces, ¿qué pasa? Que como no pasan las cosas como nos gusta, como nosotros queremos, como a la manera que nosotros deseamos, entonces empezamos a sentir que frustramos, que fracasamos, que estamos mal. Pero cuando nos damos cuenta que tenemos la capacidad de pararnos, levantarnos, caernos, volvernos a levantar y vivir esa emoción y confiamos en nuestra estructura psicológica y confiamos en nuestros sentires y confiamos en que nuestra mente, aunque cuando nos está doliendo y estamos llorando, está haciendo la tarea de limpiarnos y de sanarnos. Ahí logramos entender que en realidad estamos capacitados para trascender los retos que la vida nos pone. Exactamente, eso es, me parece que una de las claves más grandes en mi camino, una cosa que yo he aprendido mucho en el trabajo contigo también, es esa capacidad, esa entender, reconocer que en el fondo de nosotros está esa capacidad de sanarnos, de repararnos, de rearmarnos, l- como estemos desbaratados, como estemos de hechos M, hay en Sí. nosotros ese recurso, es un recurso que está ahí, que no se agota, no, esa es una llamita que no se apaga, ¿cierto? No se apaga, así es. Por eso, la tendencia general de la energía es volver hacia el camino que corresponde. Como lo mismo pasa con nuestra mente y con nuestro cuerpo. La tendencia general de nuestro cuerpo es recuperarse. La tendencia general de nuestra estructura psicológica es repararse. Entonces, es eso, lo que pasa es que no confiamos, no le damos el tiempo, queremos que las cosas sean ya, queremos que las cosas se mantengan como yo pienso que se tienen que mantener. Por eso es tan poderoso, tan inmensamente poderoso tener esa capacidad desarrollada de confiar en nosotros, de confiar en nuestra mente, de confiar, incluso hablándolo ya, digamos, como en rasgos un poco más amplios, más globales, incluso cuando una persona tiene un trastorno psiquiátrico, la tendencia y la apuesta más, digamos, sutil y profunda de nuestra estructura psicológica es que ese ser humano se recupere. ¿Y por qué la tendencia es que ese ser humano se recupere? Porque esa depresión no apareció de manera gratuita. ¿Qué pasaba en ese ser humano? ¿Qué pasaba en su vida? Que ese ser humano, por ejemplo, llegó a un episodio depresivo ansioso. Y luego, cómo evacuar todas esas emociones a través del dolor, a través de la angustia, hace que esa persona nuevamente tenga en algún momento dado la capacidad de restablecer el cauce de su vida, que a veces hace falta ayudita, ¿cierto? Que a veces hace falta, por ejemplo, un proceso terapéutico, una visita al psiquiatra, una visita al bioenergético, bueno, lo que cada uno considere importante para trascender su proceso. Claro que hace falta, pero mientras tanto nuestra mente está haciendo la tarea, siempre está haciendo la tarea. Así es, así es. Sí, Cami, total. Es muy Bueno, bonito. muy bonito todo eso, sí, muy especial. Lo puedo Sí. corroborar por experiencia propia. Tú sí que tienes experiencia con esto, de eso nos podrías contar las historias de recuperación, mejor dicho. Tu cuerpo Pues tiene una sí, resiliencia y tu mente que ni te digo. y mi mente, sí, de verdad que sí, porque, mejor dicho, yo no daba un peso por mí mismo en cierto punto del camino. No daba un peso. Un peso por mí mismo. ¿Ves, Cami? Ahí es donde nos hace falta confiar. Aún sin nosotros dar un peso por nosotros mismos, cómo nuestra mente y nuestro cuerpo hace la tarea. Uy, sí. Imagínate, si eso es sin dar un peso por ti mismo, ¿cómo sería dando 1000 pesos por ti mismo?
invirtiendo un poquito. Exactamente. Invirtiendo. Sí, eso fue lo Y que eso, hice. Yo eso dije, fue lo que pues, o sea, hiciste. este negocito antes de que se pierda, invirtámosle a ver qué le sacamos. Me encanta. Total. Y lo lograste y lo estás logrando cada vez más. Qué Sí, la qué inversión fue en eso, en trabajo interno, exactamente. Oye, trabajo interno. y otra pregunta, pues como general, obviamente o sea, el tiempo es demasiado corto para eso, pero pongamos un panorama. Hay 30, 50, 70, 120 terapeutas de pareja. ¿Por qué Joana Granada se ha vuelto tan exitosa? Ay, Camilo, yo creo que me he vuelto exitosa porque le pongo el alma a esto. ¿Le pones qué? Seguramente el alma a esto. Yo creo que hay muchos terapeutas de pareja que le ponen también el alma. Pero, a ver, en estos días yo pensaba, yo digo, bueno, es que eh, cuando tú tienes enfrente un paciente y tú te sientas con ese paciente y reconoces su humanidad, Camilo, cuando tú ves su fragilidad y realmente tienes la capacidad, no de sentir lo que siente el paciente, obviamente, pero sí de comprenderlo con un inmenso amor, porque yo creo que hay mucho de eso en mí cuando me siento con un paciente, ¿cierto? Es el poderlo ver y uno poder decir, carajos, ¿cómo te entiendo? Entiendo por lo que estás pasando y venga, es que vamos a salirnos de ahí. Y cuenta conmigo que yo le voy a poner el corazón porque es que nos vamos a comprometer en que nos vamos a salir de eso. Y vamos a hacerle. Entonces yo incluso les digo, vea, cuenten conmigo. Yo puedo contar contigo porque si yo tengo el 100 del paciente y yo le doy el 100, mejor dicho, ese 200 se vuelve éxito. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es eso, es ese gusto que yo siento en el solo hecho de, más allá de aplicar una técnica psicológica, porque obviamente muchas personas piensan que lo que hacemos los psicólogos es sentarnos a escuchar, pero no, no creas que muchas preguntas son preguntas que no son gestionadas al azar, ¿cierto? No, ay, venga, entonces le voy a averiguar el chisme aquí como se lo averiguaría cualquier amigo. No, 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 a veces las preguntas que nosotros hacemos en consulta tienen un sentido y luego la técnica que aplicamos tiene un sentido. Y para eso nos ha tocado sentarnos con el caso, revisarlo y tener una capacidad de, digamos, como entrelazar un poquito de información de aquí con un poquito, de aquí con un poquito, de aquí con un poquito, de aquí para alinear, ¿cierto? Y conectar algunos cables desconectados. Y eso es un ejercicio que requiere atención, entrega. Yo siento que cuando yo me siento con un paciente, Cami, yo me salgo de mí. Yo puedo tener en mi casa una situación, pero yo me siento con Camilo y estoy con Camilo. Y para mí lo Eso importante en es, este momento es Camilo. Yo creo que tú lo has visto, Cami, que eso es yo... algo que sí, quería decirlo, perdón, te interrumpo porque es una cosa que yo la he notado mucho en el trabajo contigo. Es cuando tú estás ahí, estás 100% presente. No estás ni el 70% tuyo, ni el 60, ni el 30, ni una parte de tu mente está pensando o está mirando el reloj o está esperando a que llegue la hora, porque uno, así la persona no mire el reloj, uno energéticamente se da Lo cuenta cuando sabe. la persona está ahí o no. Entonces, cuando yo sí he notado eso, que tú estás ahí 100% con la atención puesta en uno, y eso es, para mí, eso es una fórmula también de éxito Claro, para cualquier proceso. claro. Es que para mí lo importante deja de ser mi yo. Y para mí lo importante se vuelve el yo de ese ser que está entregando en mí algo de lo más sagrado que tiene, su vida, sus dolores, sus emociones. Lo mínimo que se merece esa persona que yo haga es que yo le preste cuidado, que además me están pagando por eso, ¿cierto? Pero es que más allá del pago económico, esa persona está poniendo su entrega, su mente, su corazón, su tristeza, su angustia, su preocupación.
Es que no es cualquier cosa lo que uno pone en un consultorio psicológico. ¿Cómo yo voy Totalmente. a ser tan ingrata de tener una persona llorando ante mí y estar pensando, ve, ¿qué voy a hacer de almuerzo hoy? Ve, y entonces el almuerzo ya esperará, ¿sí? La situación que tendré que vivir, pues ya la resolveré cuando termine mi consulta. Pero en ese Sí, momento, para mí lo más importante es esa persona. Yo creo que ese es mi factor diferenciador. Ah, bueno, y otro factor diferenciador, el tiempo. La mayoría de psicólogos tienen 50 minutos, una hora. Mire, yo he mm, intentado, Camila, he intentado hacer citas de una hora. Yo no puedo. Yo me declaro incompetente para sacar una cita de pareja en una hora. Es más, a mí una hora y media, que es el tiempo que yo dispongo, a veces ni me alcanza. claro. A mí se me va el tiempo en bombas, en bombas. Y yo le pregunto, y yo venga y hagamos esto, y además que hablo un montón, y la otra persona también ahí con sus dolores, y yo le explico y le muestro. A mí me encanta esto que hago, de verdad. Eso es otra fórmula de éxito, indudablemente. Pues, o sea, que te encanta, que te gusta, eso sí. Lo que tú Sí. llamas, esa atención, yo la llamo ponerse en modo servicio. Y yo lo hago también Ujú. cuando doy una asesoría. Yo internamente me dispongo, abro la energía y digo, es como apretar un botón y yo me pongo en modo servicio. El modo servicio es ya no se trata de mí, no es lo que me pase a Sí. mí, no importa, o sea, yo ya salgo de la ecuación, básicamente, y lo experimento contigo también. A mí me pasa algo muy curioso, pero curiosísimo. Y es que yo lo he ido descubriendo. Yo salgo yo estoy en consulta, tengo el paciente frente a mí, ve y no he averiguado neuropsicológicamente qué será lo que pasa con eso, me lo voy a averiguar porque ahora que te lo voy a contar me genera curiosidad, ¿cierto? Y es, yo tengo el paciente frente a mí y yo me olvido de mi vida y mi paciente se vuelve mi atención completa. Pero cuando salgo, yo puedo ir por plena octava aquí en Pereira y encontrármelo. Hola, Joana, ¿cómo estás? Y yo me acuerdo probablemente del nombre, pero de su historia, olvídate. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no me... Claro, pero el paciente vuelve y se sienta nuevamente en mi silla Y otra vez está y ahí toda la parece que se me... película. Esa. Es una cosa Eso lo donde yo noté. se me borra, pero llega el paciente otra vez y se sienta y yo, ah, claro, verdad. Y empieza el paciente a hablarme y yo empiezo a hacer conexión. Ah, y me dijo tal o cual cosa. Incluso tengo Sí. pacientes que me dicen, que aparecen, ay, es que yo fui paciente hace años tuyo. Yo, claro, si yo sé quién eres y toda la cosa. Ah, pero es que voy a ir con mi pareja. Claro, ¿cómo se llama tu pareja? Ah, pues tal. Venga, y la pareja de esta persona no se llamaba tal. Pero después cuando llego a la consulta, llego y identifico todo el panorama que esa persona antes me había contado y cómo por mucho tiempo que haga yo tengo la tendencia a recordarlo dentro del consultorio. Fuera del Sí. consultorio, no me acuerdo. No me acuerdo. Mejor dicho. Sí, es Sí, es como una si, experiencia. de verdad, lo que tú dices, es como si el alma trajera todo un kit ya listo para la tarea y cuando se dispone tiene todas las capacidades ahí, ¿cierto? Entonces, Me es encanta como ese ejemplo. lo que tú dijiste también. A mí me parece que otra de las claves que lo noto contigo mucho y es como que realmente esa es la tarea del alma, esa es la tarea de tu esencia, la tarea verdadera. O sea, Ujú. uno tenemos la tendencia a, muchas personas, distraernos porque la mente nos convence de que esto sería muy buen negocio, de que esto sería muy exitoso, esto funcionaría muy bien, no sé qué, pero nos estamos desviando de nuestra tarea. Cuando estamos realmente en esa tarea, ahí es donde está la energía y las capacidades a full. Así es, así es. Y nuestra alma lo sabe. O sea, lo más interesante de esto es que nuestra esencia, Camilo, sabe para qué venimos. Y eso no quiere decir que uno a veces no tenga confrontaciones,
no tenga tristezas, de repente no tenga situaciones de angustia. Pues claro, pues estamos viviendo esta experiencia terrenal, humana, con todo lo que esto significa. Pero nuestra alma sabe a qué venimos. Lo que pasa es que hay que aprender a escuchar. Yo casualmente, por ejemplo, como les conté, para estudiar psicología, le pegué, ¿cierto? Le di, mero chepazo, De chepa. pero, Y de primerazo, eso sí fue mejor dicho. y de primerazo, o sea, gracias al cielo, le atiné, porque eso fue, mejor dicho, le aposté y yo no sé, le di al blanco, pero, pero no, yo creo que nuestra alma reconoce su plan, reconoce a qué está destinada. Lo que pasa es que hay que dedicarnos a escucharlo. Por ejemplo, este tema de las parejas, ahí yo creo que sí me di la oportunidad de escuchar mi alma, porque yo pensaba que venía para otra cosa y me fui escuchando y me fui escuchando y me fui escuchando y me fui escuchando y me di cuenta que realmente no era eso lo que venía. Claro que me sirvió, que yo dignifico mucho mi historia porque gracias a esa historia he aprendido mucho y comparto mucha de esta información con todos, claro, por supuesto. Pero esto es lo que definitivamente siento que vine a hacer. Y entonces eso es muy bello porque entonces ahí están las claves. Aprender a escuchar nuestra alma, ¿cierto? ¿A qué viene nuestra alma? ¿Qué siente nuestra alma? Ponerle el gusto a nuestro hacer, poner esa atención, esa fuerza, esa entrega, Cami, que es tan importante. Confiar y disponernos como receptáculos, ¿cierto? Nos vamos a ir llenando con lo que tengamos que ir llenando, somos esos receptáculos y como receptáculos tenemos la oportunidad también de ir entregando de ese receptáculo. Entonces vamos llenando y simultáneamente vamos entregando, por tanto vamos haciendo constantemente una retroalimentación. Otro aspecto que a mí me parece muy importante, que es un aspecto que yo creo que ha sido mi clave, la constancia. La constancia. Estar ahí, dale que dale, haciéndole al ejercicio. Porque cuando uno tiene la capacidad de hacerle al ejercicio eh, con constancia, es donde uno puede lograr encontrar los inmensos resultados. Todo el día, todos los días, como una pequeña hormiguita haciendo el trabajo. Eso es lo que yo siento, Cam. Eso es lo que yo siento. Qué hermoso, ¿no? Pues una receta de éxito lo que nos acabas de dar, todas esas ingredientes. O sea, si uno estuviera haciendo una receta, eso es y es una receta que va mucho más allá, pues, de cuál es la estrategia que voy a planear para ser exitoso, sino es como, es otro tipo de estrategias, son las estrategias del alma. Uy, Así es. aquí la vida, como es de bonita, me prendieron un taladro aquí al frente. ¡Ah! Eso es Eso es poética típico. para los oídos, Es poética para poética los para los oídos. oídos. Oye, Bueno, te voy a hacer una dime. preguntita para poder apagar mi micrófono. Tú nos querías entregar entonces la herramienta del diálogo interno. Cuéntanos eso de qué se trata y para qué sirve. Bueno, esta herramienta, además de todas las que yo les he compartido, bueno, de todas estas cositas que les he dicho, la herramienta del diálogo interno para mí es fundamental. Todos los seres humanos tenemos pequeñas voces que si nosotros prestamos atención tenemos la capacidad de escuchar. Esas voces que a veces nos dicen, quiero llorar, no llore, no llore, no llore. Quiero hacer, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Tengo ganas de, pero cuidado, cuidado, cuidado. Ese tipo de dualidades, esas voces que a veces nos invitan, pero que no nos dejan, que nos arrancan, ¿cierto? Como que hágale pues, pero que a la vez nos atan. Esas voces internas es la forma como nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos. Lo que pasa es que tenemos que, primero, para tener esa capacidad de entender nuestra voz interna, es afinar nuestro observador, que es, yo creo que es lo más importante. Los seres humanos no tenemos, bueno, sí, tenemos muy afinado el observador para mirar afuera, ¿cierto? Ah, esta persona se equivocó.
esta persona dice que va a hacer y no hizo, esta persona, pero es que tiene la culpa, es que yo sí le voy a decir cuántos pares son 3 moscas, ¿cierto? Pero todo para afuera. Pero claro, cuando venimos a nosotros y observamos, nos damos cuenta que es que nosotros no nos decimos a nosotros mismos cuántos pares son 3 moscas, que es que nosotros no nos decimos a nosotros mismos que tenemos ciertas habilidades que incluso podemos ir desarrollando y que probablemente ni siquiera sepamos que las tenemos. Entonces hay una cosa que uno tiene que tener muy claro y pilas con esto porque es, primero, tener muy claro que quiero desarrollar mi observador interno. Y segundo, después de tener muy claro mi observador interno, ver esos aspectos en mí, esas vocecitas que me anulan, que me anclan, que me atan, que no me permiten avanzar, para decidir transformarlas. Pero todo esto, este tema de tener muy claro el observador y tener muy claro cuáles son las vocecitas que me atan, todo esto lo engloba un aspecto y es yo que quiero. Es como se lo escuchaba a una conferencista en estos días. Imagínate que tú estás armando un rompecabezas de 2.500 fichas, pero se te llevan la caja y tú como mucho armarás el borde porque obviamente tienes, cierto, estos cortes, pero tú no sabes qué colores van aquí en el medio. Por ejemplo, tú no sabes que a una ballena, que aquí es un poquito morado, que aquí es azul, que aquí es verde, cómo es el paisaje global de este rompecabezas. Entonces, cuando tú tienes claro cuál es tu objetivo, para dónde vas, es decir, tienes el marco de referencia, va a ser muy fácil para ti revisar esos pensamientos o ese diálogo interno que te ata y que no te permite avanzar en ese que es tu objetivo. Ese rompecabezas es el objetivo, es el que marca el camino. Ese rompecabezas es el que te da el guión. Ahora, si tú no tienes el guión, es muy difícil reconocer la historia teniendo solo el principio o el final. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante tener el observador, tener esos pensamientos que me limitan, pero eso tiene que estar primero que todo antecedido por la idea clara de qué es lo que yo quiero con mi vida. Cuando yo tengo eso claro, puedo colocar muchísima atención en ese diálogo interno que me dice, no, vos no sos capaz de armar ese rompecabezas. No, es que aquí vas a encontrar un obstáculo. Es que, y todo ese es que a veces aparece en la mente, logra uno decir, venga, no, un momentico, señora voz interior de Joana, pongamos los pies sobre la tierra. ¿Y quién dice que no es posible? Si otros lo han logrado, ¿por qué yo no? A ver, ¿y a mí qué es lo que no me lo deja lograr? ¿Y qué es lo que me ata a mí? ¿Cuál es la creencia que probablemente tengo aquí en mi mente que me pone de pies y manos y no me permite generar una negociación que me ayude a transformarme para llegar a ese objetivo, que finalmente termina a ser el armar el rompecabezas? Ese marco de referencia me guía en el camino. Qué importante Claro. eso. Yo a eso los llamo muchas veces el le creo o no le creo. Hay una vocecita en mi cabeza, es como que uno le obedece automáticamente, pues estamos acostumbrados, pero como llega un punto en que uno, como si le saliera una burbujita aquí en un muñeco animado y le está diciendo, no, no se puede, pero como que uno la pudiera mirar y le diga, ¿le creo o no le creo? ¿Tendrá razón o no? Sí, Poner esa vocecita en duda, ¿cierto? Ponerla como a claro. contraluz. No creerle Así de es. una y decir, no, es que no se puede y entonces no lo hago y ya. Así es, Cami. Es que a mí me parece tan importante eso, porque, hombre, uno decide finalmente cuando uno es consciente y autoobservador cómo quiere ver la vida. O sea, vos verás si tu vida se vuelve el jardín de rosas más hermoso o el jardín con infinita cantidad de espinas. Tú decides cómo quieres entender la vida, pero para eso hay que generar negociaciones y por eso la herramienta se llama ese diálogo interno, cómo tú te hablas a ti mismo,
cómo tú logras entender tus pensamientos para tomar. Hay algo que se llama metacognición. Yo creo que alguna vez hemos hablado sobre eso. No sé. No me acuerdo. La metacognición es, y mira esto qué interesante, pensar sobre lo que pensamos para decidir pensar diferente. Wow. Metacognición, pensar sobre lo que pensamos para decidir pensar diferente. Entonces, si yo tengo un pensamiento, voy a pensar sobre ese pensamiento. Y si analizo que ese pensamiento no es sano, decido pensar diferente. Y eso es un ejercicio maravilloso. Es cuando yo me pille, y ahí viene la herramienta, cuando yo me pille pensando algo que es insano para mí, escríbanlo. Al principio hacer metacognición espontánea es muy difícil. ¿Por qué? Claro. Porque uno primero tiene que afinarse, uno Sí, tiene que eso hay que entrenarlo. entrenarse, sí, Eso no pasa naturalmente. naturalmente no. Entonces al principio, como cualquier entrenamiento, como aprender a conducir carro, tú automatizas la conducción cuando previamente lo has practicado y no sabes cómo cuadrar un espejo, no sabes cómo dar reversa. Lo mismo pasa con esto. Al principio a uno se le cruzan los cables. Por eso, una herramienta básica, fundamental es toma nota, escribe. Venga, ¿qué es lo que yo estoy pensando sobre mi proyecto? Hablándolo en estos procesos de, cierto, que tú orientas de digitalosaurios. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cuál es el obstáculo mental que yo me pongo? Ah, tal. ¿Y yo qué pienso sobre eso? ¿Sí? Venga, esto que estoy pensando, sobre esto que es mi pensamiento más profundo, no es sano para mí. Vamos a decidir cómo quiero pensar para que esto realmente traiga resultados diferentes a mi vida. Básicamente lo Es que que... yo no, dime. Qué pena te interrumpo. Entonces, Tranquilo. cuando uno tiene el papel enfrente, es como si uno le estuviera haciendo la terapia a otro, ¿cierto? Porque alguien me está diciendo, es que eso no es posible por esto y esto y lo otro. Si a uno eso se lo dijera a otro, uno ya tendría lista la respuesta. No, hombre, ¿cómo se te ocurre? Claro que sí vas a Entonces, hacer posible eso. entonces Justo ese era el ponerte, ejemplo que iba a poner. ajá, Si yo pienso, yo no puedo, yo no soy capaz, ese es mi pensamiento base. ¿Yo qué pienso sobre eso? Venga, ¿y quién dice que no puedo? ¿Cómo porque yo pienso que no puedo? ¿Cuál es el obstáculo para no poder? Yo tengo mi salud mental, mi cuerpo físico óptimo. ¿Qué me falta? Entonces, venga, no, esto no es sano, decido pensar diferente. Claro que puedo, y voy a crear una herramienta para poder, ¿sí? Entonces, venga, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, vamos a crear, entonces, ese rompecabezas, vamos a empezar a hacerle ese marco de referencia para transitar ese cambio. clave, súper clave eso. Qué bonito. Sí. Eso es Súper muy poderoso. interesante. Poderosísimo. Oye, aquí tenemos dos preguntitas. A ver, Miremoslas. Aquí dice, Priscila García Romo dice, hola Camilo, muy buena entrevista. Quisiera saber si yo ando con procesos de duelo de pareja por ruptura. No, pues, ¿cómo será eso? ¡ja! El 80% de las consultas, ¿o qué? El 80% de mis consultas podríamos decirlo. A ver, a mí me encantan esos, ¿sabes qué es de los procesos que más me gusta llevar? Y esto puede sonar hasta sanguinario, ¿cierto? Porque es que yo me apasiono mucho con estos procesos porque es que es muy doloroso. Entonces llega la persona a la consulta con el alma partida en 1000 pedazos y recomponerla es todo un ejercicio. Pero tú no te imaginas lo poderosa que se siente y lo grande y lo bello que se siente cuando uno va atravesando ese proceso. ¡Wow! Es tan lindo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es de los procesos que a mí me parecen más retadores, pero que más disfruto, porque logro descubrir la fuerza que estábamos hablando ahora que tiene nuestra mente de restablecerse, ¿sí? Y esa capacidad de volver a encauzarse. Y lo más bello de todo, encauzarse con el crecimiento que la ruptura ha traído.
con el crecimiento que pasarla mal, llorar, que uno quiera cortarse las vestiduras ha traído, porque siempre de esos procesos traumáticos y dolorosos lo que hay es una infinita belleza. Entonces, claro que sí, por supuesto, ayudo con esos procesos de duelo y me gusta mucho involucrarme en ellos porque logramos descubrir que definitivamente en nuestra alma está la guía para transformarnos en todo momento y que definitivamente de amor no se puede morir. Soy la prueba viva de que, de que se puede y pasé por ese proceso contigo, exactamente. Yo estuve donde Joana también haciendo ese tipo de procesos y, mejor dicho, Sí. no puedo dar fe, mejor dicho, de lo que estás diciendo. Lo ¿Qué viví cosas? en carne propia. Bueno, aquí hay Doloroso. otra preguntita. Bella Eje dice, muy interesante el tema de las creencias. ¿Cómo domar las voces que bloquean los procesos de crecimiento interno? ¿Qué pregunta? A ¿Cómo ver, domar esas voces? a mí me encanta la palabra domar, porque domar me suena a dominación, ¿cierto? Como a cómo dominarla, y Dominar, sí, dentro de, domar y y dentro dominar. de, claro, y dentro de la dominación hay un ejercicio de control, ¿sí? ¿Qué Ah, pasa? Que a mí me encanta, o sea, hay un doble ejercicio, un ejercicio de control, ¿cierto? De esperar que pase lo que yo quiera que pase, como lo hablábamos ahora, pero por otro lado también hay un entrenamiento. Si ustedes ven cuando un animal se entrena, ¿cierto? Yo tengo un control porque necesito cumplir un objetivo, pero también hay un entrenamiento. Entonces, me gusta mucho esa palabra dominar, aunque no sé si sea la palabra adecuada, porque yo soy un poquito más amorosa con mis procesos. Entonces, a mí me gustaría más bien decir que podemos volver nuestras creencias a nuestro favor amorosamente para desbloquearlas y transformarlas, es decir, ponerlas de nuestro lado, que trabajen para nosotros para al interiorizarlas, abrazarlas, amarlas y besuquearlas, poderlas transformar. Por ejemplo, cuando llega una persona con un duelo, voy a hacer este ejemplo para conectar estas dos preguntas. Yo siempre le digo a la persona, si hay que llorar, se llora. Tú necesitas llorar. Déjalo ser, porque eso tiene una función psicológica. Nuestras creencias tienen una función psicológica. ¿Qué debemos hacer? Dejarlas ser para poderlas observar. Cuando yo logro observar afinadamente la creencia, decido en ese diálogo interno transformar esa creencia para que se vuelva de mi lado y estando de mi lado me pueda aportar. Y entonces una de las técnicas es precisamente este ejercicio de metacognición. Es que yo tengo muy arraigada la creencia de que yo no soy suficiente. Y entonces me doy palo con esto. Venga, observemos esta creencia para que la desmenucemos, chan, 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 chan. Y al desmenuzarla, poder crear una estrategia de intervención que me ayude a ir transformando para que esto pase de un lado A un lado B. Y luego generamos en psicología un aprendizaje por repetición. ¿Qué es un aprendizaje por repetición? Cuando repetimos la acción, nuestra mente tiene la capacidad de incorporarla. Nuestro cerebro tiene esa habilidad de crear redes neuronales que nos invitan ya espontánea y automáticamente a pensar y a ver las cosas diferentes. Por tanto, el sostenernos en la práctica de una visión diferente, de una creencia diferente, nos ayuda a que esa creencia empiece a trabajar para nosotros, porque empezamos a notar que esto que fue un obstáculo puede ser muy provechoso porque nos permite atravesar nuestras barreras, sentirnos más fuertes, darnos cuenta de lo que está pasando con nosotros y de esa manera tejernos y moldearnos, obviamente, para reestructurarnos, sanarnos y potenciarnos. Hay algo muy interesante, Clave. hay algo muy interesante que quiero agregarle a esta respuesta, que ya no lo tenía pensado dentro de la herramienta que estábamos hablando, pero lo voy a dejar ahí como Un regalito extra. sí, como un puntico, sí. Cuando uno analiza su creencia,
trate de pensar el origen de esa creencia. Sí, Generalmente, el eso origen de ayuda. la construcción de esa creencia se da de los 0 a los 7 años. ¿Qué decía Ah, papá? ¿Qué decía mamá? ¿Con quién crecí? ¿Cuáles, ujú, sí, cuál era mi contexto de desarrollo y de crecimiento ujú. evolutivo y psicológico? ¿De qué manera se quedó instaurado eso en mi pensamiento por X o Y situación? Cuando yo reconozco el origen de eso que estoy pensando, tengo otro tipo de habilidades y es que ya de inmediato nuestra mente hace como un clic, como, hice conciencia. Esto definitivamente no es sano. Entonces es más fácil excavar allí para Ujú. poder destapar y encontrar ese tesoro de la transformación. Ah, sí, claro, en eso estaba pensando yo ahorita. Y es que de todas maneras sería como, o sea, el niño a esa edad no cuestiona, sino que, es así, bueno, es así, y lo asume Introyecta. como una verdad absoluta. En cambio, el adulto, si a uno ya le vinieran a decir eso, uno ya tiene la capacidad, ¿será que sí o será que no? Y si alguien se lo dijera, uno dice, no, no le creo. Entonces es como, como retomar esa capacidad de poner en duda algo que me está diciendo mi papá, que me lo dijo cuando tenía 3 años. Es como si yo tuviera el papá al frente y le digo, bueno, ya no te creo, ya soy Uh adulto -huh. y ya sé que eso no es verdad, ¿cierto? Claro, y no necesariamente es que no cuestione, porque si tú ves un niño, Cami, pequeño, esos niños preguntan ¿por qué? Porque tú has visto los niños pequeños que todos Sí, ¿por qué? ¿Por qué? sí, Porque los sí. niños cuestionan. Pero ¿qué Ujú, pasa? Que para ellos es mucho más difícil hacer un ejercicio de metacognición. Y claro, hay una fuente de credibilidad mayor, el adulto que me guía. Entonces, si el niño cuestiona y pregunta por qué, y el adulto dice que es un adulto de credibilidad, el niño se lo cree, ¿cierto? ujú. Entonces, lo pasa, lo introyecta de esa manera, porque hubo una Mm, confianza previa en ese adulto, que es el mm, punto de referencia de ese niño o de esa niña. Entonces, ¿qué ujú. pasa? Que cuando es adulto, ya ahí tenemos la capacidad de hacer metacognición. Por eso el ejercicio es, venga, es que usted se dejó meter esto, usted lo cuestionó, pero se lo dejó meter a su cabeza sin filtro. Ahora que usted, su merced es mayor, hágale metacognición a eso. No se lo deje pasar y no se lo siga comiendo tan derecho. Ahora que usted tiene la capacidad de pensar sobre eso para decidir pensar como a usted se le antoje, entonces ponga los piecitos en la tierra, responsabilícese de lo que siente y haga la tarea que probablemente en infancia no pudiste hacer porque no tenía las herramientas. Mm. No, pues imagínate. Y si uno hace ese ejercicio pensando, por ejemplo, ya lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Digitalosaurio, ¿cierto? Yo tengo un proyecto, tengo una idea, quiero sacar, soy terapeuta holístico, soy profesor de yoga, cualquier cosa, y bueno, estoy intentando sacar un proyecto adelante. Eso sí es, mejor dicho, en todo el proceso del camino, te pasa a ti, me pasa a mí. Uno tiene todo el tiempo esas voces adelante que le dicen a uno, no, eso no se puede, no, eso no va a funcionar, eso no sale así, qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí, qué tal sí, y uno tiene todas esas cosas aquí como una burbuja alrededor de uno y no sabe qué hacer con ellas, y eso es como una pared que uno no puede atravesar, eso es... Así es, yo le decía ahora a Cami que estoy subiendo un video diario a TikTok. Ustedes no saben lo difícil que a veces es atender consulta, que de pronto también, bueno, estudio un poco, que tengo familia, que tengo una pareja, que a veces termino supremamente cansada, ¿cierto? Y que trabajo con una compañera los martes y los jueves y que escribimos y que hacemos, que bueno, un montón de cosas con otro proyecto. Entonces, imagínate tú hacer un video diario para TikTok. Y a veces uno se levanta y uno dice, ay, qué pereza. Sí, como, Ujú. ay, pensar más en pareja. Todos los días de mi vida pienso en pareja. Y es un domingo y pensar más en pareja. Pero yo digo,
pues si yo me grabo en 1 horita tantos videos, pues hagámosle, ¿cierto? Como que revisar ese diálogo interno, qué pereza, venga, ¿de dónde viene esto de qué pereza? ¿Cierto? Entonces, de pronto del cansancio, de pronto de una creencia irracional, de pronto, pues venga, analicemos. No, metámosle el pique, porque esto también me ha dado muchas satisfacciones. Entonces, esforzarnos un poquito más y meterle el pique a esto es la posibilidad de seguir viviendo otra cantidad de satisfacciones. Porque Entonces, cuando uno lo hace, ahí es donde uno dice, ah, qué bien, qué rico, qué bueno lo que lo dice. hice. Así es. Entonces, por ¿Cierto? ejemplo, yo a veces saco un domingo 1 hora, no saco más de 1 hora. Y en 1 hora me grabo N cantidad de videos, 10 videos. A mí me fluye fácilmente, como se pueden dar cuenta, me fluye fácilmente. Entonces yo me siento frente a la cámara, chan, 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 chan. Luego mi pareja me lo recorta y yo tengo para subir material todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, hacer esto incluso cuando uno no quiere, pero luego darse cuenta que ahí hay un gran beneficio y un gran amor y que no solamente lo haces por ti, sino lo haces porque es que, hombre, cuando tú, por ejemplo, en estos días saqué un video en TikTok supremamente polémico sobre esa frase de la inmadurez cuando terminamos una relación de pareja. No, es que tenemos que ser amigos y ser amigos es un acto de madurez. No, hombre, es que bloquear también es un acto de madurez, porque me estoy cuidando. Si a mí me duele ver a esa persona, si a mí me parte el alma verla en línea, si a mí me parte el alma ver sus fotos en Instagram muerta de la risa, ¿por qué me voy a hacer daño yo? Pues cuidémonos, hombre. Fue muy polémico porque muchas personas, es que uno sí puede ser amigo de los, claro que puede ser amigo de los ex, pero ¿qué tan capacitado estás tú psicológica y mentalmente para tolerar todo lo que eso significa en pleno duelo? Probablemente no lo hacemos o lo hemos hecho porque la relación no fue importante o porque ya habíamos superado gran parte del duelo o por N cantidad de cosas. Entonces es esto, uno dice, y luego otras personas, tú no sabes este video cómo me ha ayudado, claro, ya tomé la decisión, entonces voy a bloquear porque tengo que tomar la decisión, claro, es que yo soy lo más importante, entonces esto uno dice, tan gratificante, que tú Así con es. un video que ha tenido, por ejemplo, ese video ha tenido 120.000 reproducciones, uno dice, tan bacano que de esas 120.000 reproducciones, hay un 2% que te han dicho, uff, bien, gracias, lo voy a hacer. Uy, claro, me aclaraste la cosa. No importa si un 3% dijo otra cosa, pero con que hayan dos que hayan encontrado ahí un poquito de alimento para el espíritu. Y yo dije, ese video lo hice un domingo. Bendito Dios, ¿cierto? Bendito Qué Dios. lindo es poderle apoyar y aportar a alguien. Así es la vida. Así es. Eso es lo más gratificante, lo más gratificante. Eso sí, Totalmente. eso es lo que da energía extra. Así Ay, es. qué bonito. Bueno, vamos llegando al final. Normalmente las entrevistas son más corticas, pero mira, es que con temas tan importantes y tanto contenido, yo hay que aprovecharla, ¿no? Hay Y que esta que habla aprovechar. bastante. La yo aquí Eso, habla bastante. eso no se ve todos los días. Ay, Muy Cami, bien, muy te bien. agradezco tanto por esta entrevista. De verdad, valoro mucho, mucho, mucho este espacio. Muy valioso para mí y poder compartir un poquito pues de este camino aventurero que hemos llevado hasta el momento, pero que infinitamente pues agradecida, ¿cierto? Porque tú también has formado parte de este ejercicio. No creas, este tema de digitalosaurios ha tenido mucho que ver conmigo. Así que infinita gratitud, Cami. Muchas gracias. Qué bueno, qué rico. Sí, a mí me encanta ver el desarrollo de tu carrera y saber que desde hace como 3 añitos he podido poner una semillita y alimentar esa semillita y aportar para que ese proyecto crezca. Y ver Sí, qué lindo. que esa energía que yo he puesto ahí, todo lo que he aportado, le sirve a su vez a tantas personas. Eso es una satisfacción tremenda. Es bien bonito. Muy bonito, Muchas muy bonito. gracias, de verdad que muy agradecida, Cami. Bueno, Sí. todo. Y muy recomendado el tema de digitalosaurios porque, hombre, estamos en un camino
digamos que más que de ser felices, aunque también es importante de encontrar nuestra tranquilidad. Y cuando tenemos un proyecto y lo queremos y nos vinculamos y crecemos, vamos en dirección de esa tranquilidad financiera, emocional, psicológica, personal. Así que si uno se pone a ver todas las pequeñas, ¿cómo decirlo?, como aristas de todo esto, en realidad los beneficios son infinitos, infinitos. Así es. Y lo que tú estás haciendo es algo que yo recomiendo mucho. Es invertir parte de mi tiempo, parte de mi energía en construir un proyecto online y bajarle un poquito, quitarle un poquito de tiempo de energía a la presencialidad física, al uno a uno, porque en lo virtual yo puedo atender mucha más gente con mucho menos energía, puedo alcanzar mucho más y estoy construyendo a mediano y largo plazo lo que tú dices, una tranquilidad que me gusta mucho ese paralelo que tú dices, uno pensaría en éxito. Es éxito, Ujú, pero es éxito, tranquilidad, tranquilidad sí, financiera, psicológica, de tiempo, etcétera. Porque, pues, lo hemos hablado un poco, la idea es como no tener que invertir tanto físicamente, sino puedes relajar un poquito y estar más presente en lo virtual digital. así Porque es, desgasta, el total. uno a uno desgasta mucho, de todas Hombre, maneras. dígamelo a mí. Yo sí. Dígamelo a mí. Bueno, Joa, Gracias. muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy interesante y muy bonita la charla. Gracias a Hasta ti, una Camilo. próxima oportunidad. Claro que sí, Y seguramente. nos estamos viendo. A los Dale, que claro que sí. asisten a esta charla, pues nada, qué rico que están aquí. Bienvenidos, que disfruten, que aprovechen, que les sirva. Un abracito. Bueno, chao.